Vamos a repasar. Lo de Alberto, que vamos a decir lo siguiente, como contamos ayer, por cuestiones de la editora de género, el texto se retrasó. 3 veces lo corrigieron. 72 horas. Y en el texto que sale publicado, como ellos no consiguieron una entrevista con Fabiola, tomaron la entrevista de Infobae el fin de semana y fueron inexorablemente y por obligación de la editora de género mechando qué decía Fabiola y después ponían qué decía Alberto. No es una Alberto. entrevista Bueno, vamos a ver, convencional, pero no es una podemos entrevista ver. pregunta, respuesta, contexto. No pregunta, nada. Era, pero no pudieron. Por eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver la declaración de Alberto en el diario El País de España de ayer. ¿Lo vemos, Ferchu? Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola, nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Lo que sucedió en la foto del ojo se lo voy a contar a los jueces. La denuncia es falsa y alguien la incentivó con otros fines. Hay un aprovechamiento político del gobierno de Milei. Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola y por eso mi respuesta. No le digo perdón porque te golpeé 3 días. Le digo me siento mal. Pará. Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo. Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones, algunas más vehementes y otras menos vehementes. Es un Me hijo saca de perdón. quicio, me saca de quicio porque realmente se victimiza él. Quédate callado. Se victimiza él. Pero es su métier, lo hacía igual, digamos, cuando como todo psicópata, como todo psicópata golpeador. Pero más allá de eso, es un Acá cínico. es muy importante, Es él va a un cínico. recurrir, se dice, a ver, se Nancy. especula, Sí. y hay incertidumbre sobre el rol que podrían tener su primera mujer, Marcela Luchetti, con la que estuvo 18 años y tuvo como hijo a Estanislao, y también a Vilma Ibarra, su Posterior. novia primero, su amante primero, durante el transcurso de su matrimonio, No hay y luego... necesidad. Bueno, querida, No hay es un ex necesidad. jefe de Estado. ¿Qué querés que te haga? No hay necesidad. Bueno, déjame en paz, vieja. No te dejo o sea, en paz para un porque poco. tiene que ver con lo moral. No hay necesidad. tiene que ver? Estamos- ¿Por qué tiene que, qué suma a todo lo que ¿Qué estamos tenemos hablando que si hacer? Vilma Esperar que Ibarra vos fue... seas todo el tiempo que vos digas que HDP, que HDP, No. que HDP y te hagas No la es lo feminista único. en exceso No me hago en la determinadas feminista, situaciones. soy. Yo también soy feminista, Está bien, de otra pero manera. Si sos feminista, obviamente. no te importa No, qué pero hace una ¿qué tiene persona que ver? Pero bueno, antes está o bien, después. está bien, Si no tuvo importa, relación pero antes porque o chicas, después. cuestión de Estado. Yo lo que- No era de De Estado todas cuando maneras, estaban ¿puedo casados. terminar esto? Es muy importante el rol que va a tener si es que son convocadas como testigos o ellas se presentan. Vilma Ibarra, gran funcionaria en su momento, de Impulsó militante la ley del feminista. matrimonio, ¿no? Bueno, hay quienes están, no importa, no son cuestiones políticas estas, pero de una intensa relación y de enamoramiento con Alberto Fernández durante muchos años. También de la asesora de Alberto, Dora Barrancos. Se dice que estas 3 mujeres, que han sido 3 mujeres muy cercanas y muy importantes en la vida de Alberto, podrían dar un testimonio a favor de que no hubo violencia de género en ningún momento de la vida. Ayer de la ellas fueron a buscar a con Vilma y Alberto. Vilma no quiso responder absolutamente Bueno, hay nada. muchos Perdóname, amigos ahora que, no, lo déjame decir último, una te oración. remato. Déjame decir una Hay muchos oración. amigos que Natalia, están siendo, con esto lo completo, Sí. A ver. habla, lo que quieras. Sí. Hay amigos que están empezando a salir también y a decir que no, ellos están sorprendidos. Anoche Jorge Argüello habló muy bien, el ex embajador ante los Estados Unidos, a decir que lo sorprendía porque también hace falta una voz del otro lado, no que inhiba la posibilidad de que Alberto Fernández en la intimidad fuera tremendo golpeador de Fabiola Yáñez, pero hay que darle la oportunidad también al acusado de que Por tenga eso- las voces Total. que presenten otro Por lado eso es de la que- luna. Por eso que entienden? insisto O sea, que todas las presentaciones que haga, y chicas, me parece que no deberíamos convertir esto en una novela turca. Porque totalmente. Bueno, llevar pero esto, vos lo bueno, hiciste. justamente, paren. Me parece a mí que hay una causa, hay una víctima que presenta una denuncia Sí. y que está dando una cantidad de elementos. Que vale recordar que ella no hizo esta denuncia
porque se le ocurrió, hizo la denuncia porque en algún momento aparecieron las fotos en el teléfono de María Cantero en el contexto de otra causa. Es Porque un hay que elemento ver a si tener no en cuenta. aparecían, pero perdón, hay quiero que ver, decir- perdóname, si no aparecían esas fotos, quizás ella no lo denunció. No, yo creo que no lo denunciaba. Bueno, Estaban en recordemos otro lo que grupo y pasó habla con de Fioridela. De a uno. Estaban en un Déjenme grupo. terminar en una idea. Hay una causa, hay una cantidad de cosas denunciadas. Todas ellas, casi todas ellas, pueden constatarse con cotejos de teléfonos, de imágenes, de testimonios, de testigos. De Entonces peritaje. hay que concentrarse ahí en esos peritajes. Incluso las imágenes de los golpes seguramente van a ser sometidas a Claro. peritajes. Lo más Van a im- ser testeadas por médicos, van a ver qué es cierto, qué no es cierto, van a ver si fueron en las fechas en que ella mandó las imágenes, si se las mandó, si María Cantero sabía, si no. Es decir, hay una cantidad de elementos que son muy crudos y muy directos. Si hubo un aborto, ¿en qué fecha fue ese aborto? Claro. ¿En qué fecha? A ver, si hubo un aborto, ese aborto pasó por una guardia médica. También hubo ¿Espontáneo una o pérdida. inducido? No, porque ¿Y fue en qué para la ley del contexto? aborto. Fue antes. No, pero perdón, no fue en el 2016, perdón. 16, después hay una pérdida. Espontáneo Según o inducido ha pasado por manos médicas. Gente, Sí. en ningún caso se sale una situación sí. de aborto, Pero era una aunque oscuridad. sea... ¿Cómo? A ver, En lo Aunque clandestino. sea en la El año- clandestinidad hay fue un en la médico, clandestinidad. aunque sea en la clandestinidad hay un médico que intervino. Que Y seguramente si lo va a vamos a declarar. constatar, no Sí, sabemos. pero hay que, no Mónica, sabemos. Igualmente A ver, hay- Nancy, lo que hay ver. que hacer, sí, lo que hay que hacer, investigaciones, lo que llama evacuar citas, que Obvio. es lo que está mencionando. Es un hecho en sí, es delito en sí, no pasa por ahí. El tema es corroborar los dichos de la denunciante. Eso es un trabajo de la justicia y de la policía que lo van a Hoy Perdón, hay una Milei pericia tiene- que es chicos. digital. Hoy Milei tiene un cambio de discurso que es interesante porque muestra Sí, justamente tengo el tuit de Milei. Que acaba, lo acaba de poner. Lo acaba de poner. ¿Lo podemos ver, Este es por nuevo. favor? Es nuevo. ¿Lo lee Fernandita? Así es, ordenando los hechos. Primero, corrupción. El Ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros. 2. ¿Cuál? Violencia de género. De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género. 2.1. El caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez. 2.2. Esto no quita que Fabiola Yáñez haya sido cómplice, en especial en pandemia, de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo. Esto continúa. 2.3. El punto 2.1 es inapelable, pero de ningún justifica ni examine a Fabiola Yáñez del punto 2.2. Ítem 3, infidelidad. 3.1. Si es una pareja abierta, nada para reclamar a los tres involucrados en cada uno de los casos. Y 3.2, si la pareja no es abierta, implica una traición a la pareja, pero sigue en el ámbito de lo privado. Continúa. 4. Contrataciones espurias con fondos públicos. Si relacionado con el punto 3, la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución, donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, sino que el problema radica en que las acciones de Alberto Fernández estarían siendo soportadas, pagadas por los impuestos pagados por los argentinos. 5. No es argumento el me paga una empresa privada cuando la empresa es fondeada por el Estado a tales fines, lo cual deriva en una asociación ilícita. Hay otra placa más. Reflexión final. 1. Corrupción en los seguros. 2. Violencia de género. 3. Asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extrafunción del expresidente. 4. Silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado. 5. Todos estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos. Nancy. La reflexión en general, quiero decir, al lado de un montón de cosas que hemos leído ayer del presidente, como decir que ser progresista en este país es mucho sexo gay, es realmente un upgrade. Entonces, la verdad, me parece que seguramente se ha sentado con un abogado, le ha explicado todos los ítems y son tal cual. Ahora bien, quiero decir dos cosas.
La primera es que está muy bien encabezado en cuanto a los casos. Empezamos por el tema de corrupción, seguimos con el de violencia de género. Estos son los dos casos y hechos que están siendo investigados por la justicia, de los cuales hay pruebas. Acto seguido, digo, es cierto que esto empieza con un caso de corrupción. Es cierto que a partir de ahí se, digamos, desliga todo el resto. Ahora bien, el periodo que empieza a tener acción, de acuerdo a lo que dicen los que saben un poco más y tienen ese submundo de los servicios de inteligencia, de la cosa más horrible y lamentable de la política argentina, es que desde que Fabiola, digamos, desde que llegó el momento en que los fiscales se dieron cuenta que podía haber otro delito, la llaman a ella para ver si quiere declarar. Y todo esto sale a la luz, hubo un condicionamiento extremo hacia Fabiola desde distintos puntos de vista para que finalmente terminara denunciando. O sea, que hubo una presión. Yo, obviamente, vos te acordás que nosotros esto lo hablamos acá y dijimos lo discutimos porque yo te dije ese día que Fabiola, a partir del momento en que toma estado público la denuncia, iba a tener que denunciar sí o sí. Va a tener que denunciar. ¿Por qué va a tener que denunciar? Porque se veía venir lo que después pasó. Por eso mismo yo en ese momento... Que era esto, que era lo otro, que era lo demás. Yo por eso mismo en ese momento te dije, no presionemos más a la víctima. Es decir, que ella haga lo que tenga que hacer y no le pongamos presión. Yo no la estoy presionando. No, en ese momento. Estoy acá participando, como lo hice en ese momento, por un Zoom, pero desde casa. Nadie presiona a nadie. Estoy haciendo un análisis de lo que corresponde o correspondería hacer a alguien que está en la situación de ella. Lo que pasa que al presentar ella la denuncia, al quedar esa zona, porque hubo un gap entre el momento en que ella conoce por Ercolini que se dispone de estas imágenes, el momento que toman estado público. Durante el transcurso de todo el mes de julio, ¿cuál fue la actividad del presidente? Según Fabiola, presionarla para que no presente la denuncia o intimidarla, amedrentarla. A través del abogado, de Flavivelo. ¿Del abogado o por línea telefónica? Porque ella dice que la estuvo amedrentando. Entonces, a partir de ese momento se abre esta escena, que es como una caja de Pandora. Obviamente. Porque ahora sale todo... Ahora quiero agregar un solo tema que la verdad, de alguna manera, insólitamente habla por lo menos de ciertos códigos que sigue respetando Alberto Fernández, quizás en su condición de abogado. A él cuando le capturan el celular el día viernes, ese celular es un iPhone 15, no es para hacer publicidad, sino porque obviamente ese celular tiene un montón de dispositivos de seguridad que son dificilísimos para cualquiera de las máquinas que hay para destrabar, etcétera, etcétera. Es el celular más complicado. Pueden estar 2 años, o sea, él podría haber estado 2 años esperando que le abran el celular. Él en el momento dio, obviamente, la clave, o sea, dio la clave. ¿Vos decís que no? Lo abrió, sí. Él es un iPhone 15 y se le planteó este problema y lo abrió él. O sea, él... le creo disculpame. Yo tengo la información de lo que pasó dentro de ese departamento de Puerto Madero. Alberto no se dio su código. Obviamente que su código, porque es una estrategia judicial, porque eso hace que vos entregues tu teléfono, el teléfono pasa, Paula Perdón la puede interrupción, una medida judicial ahora de último momento. Alberto Fernández había pedido participar de la audiencia. Acaba de salir ese segundo, nada más la resolución de Julián Ercolini. Rechazó el pedido de Alberto Fernández y no va a poder presenciar la audiencia con Fabiola ni su representante. Que podía ser intimidatoria, hay que decirlo. Fabiola y el fiscal. Nada más. A las 7:15 de la mañana, a las 7:15 de la mañana se le preguntó al juez, el juez contestó que estaba evaluando la posibilidad de que Alberto forme parte, por eso es una noticia. Acaba de resolver que no puede estar, lo están notificando ahora. No puede estar Alberto Fernández. No puede estar. No corresponde, además. Sí. Yo me sentiría re mal. Otra incógnita. No, pero terminemos de cerrar este tema. Estaban hablando del tema pero está bien, gracias. Estamos hablando del eso, tema porque vos dices el presidente hasta donde... No, la información que tiene... Yo tengo la misma información. Paren. Chicos, paren un segundo, vamos a ordenar. Yo cuento la eso, ordenemos porque lo que ella dijo... Yo le creo a Pía, perdón, Yo fue lo que leí en los diarios. No, por eso digo, lo que Fabiola había dicho es que era un celular que tenían donde le pasaban musiquita al nene y que después el nene en el auto
auto, o no sé dónde hizo. Sí, Geo, Bueno, acá lo que pero hablamos ahora- es el Ese allanamiento. ese es otro celular. Ah, ok. Ella va a hablar del que le allanaron el Ahora. Ayer, pasado. que llenaron ayer. Ok, En Pía. Puerto Madero, cuando hace 4 días fueron a Puerto Madero, allanaron su tablet y 2 teléfonos celulares. Esos teléfonos celulares, a mí me dicen que Alberto no entregó el código, tiene que ver con una estrategia de seguridad. Paula me va a ayudar, aparece el teléfono en una bolsita. Esa bolsita, ese teléfono nunca se apaga. Ayúdame, Paulo, si digo bien o no, que es lo que están haciendo, lo que me contaron, donde va a ser que la batería se termine del todo a partir del momento en que el celular está apagado, que en esa bolsita nadie la puede abrir. Lo van a llevar a peritar, que más o menos en 2 semanas, pero que él no entregó su código de seguridad. Si no entregó el código de seguridad, me Yo parece que tengo va a tardar otra más. información. Va a tardar más, Tarda pero más. no lo sé. A ver. Si no entregó el código, no lo sé, ¿eh? Si no entregó el código de seguridad, no creo que sean 2 semanas. Sí, por Va a eso, tardar ¿cuál es más. la información que tenés vos, Natalia? Oh, otra de las incógnitas muy fuertes en todo el testimonio que están hablando, comentando en la justicia, es que Fabiola menciona todos sus encuentros con el Papa Francisco y que no menciona ningún tipo de testimonio o de pedido de ayuda al Papa, porque Fabiola viajaba y viajaba libremente y viajaba por el mundo, tenía actividades como primera dama. Entonces hay otro cuadro de situación que Bueno, hay también... que ver si no le No, pidió ayuda. por eso, entonces... Ella no lo También menciona Ella no lo Alicia sé, Barrio, y hay también muchas Alicia sí, expectativas, también Alicia y sí. mucha, También mucha me- ansiedad en saber si hubo algún tipo de planteo de la situación que vivía con el Papa Francisco, que se enojó con Alberto especialmente cuando se aprueba la ley de aborto, la ley Igualmente, Ajá, perdón, Mónica. por lo que yo tengo entendido de los viajes que ha hecho ella, que fue un montón al Vaticano, Ella etcétera, viajó un montón. pero no hubo muchos, o sea, no había reuniones Sí. uno a uno Privadas. con ella. Eran reuniones, digamos, No, en donde ella iba con tenía gente. sus perdón, a ver, las Mónica, mostraba, a mí me viajó a parece Madrid, que a la todo- Feria Arco, Chicos, paren, habló. sí. Que Mónica. todo lo que aparece hasta ahora es una mujer que está padeciendo una cantidad de circunstancias desde el año 16 hasta acá y que no busca ayuda en principio. Claro. Como que, porque si hubiera una cosa tan apremiante de buscar ayuda directa, no va a esperar que salga la denuncia de Ercolini para presentar la Exactamente. denuncia. Y vos como mujer, ¿por qué Son pensás que baches. eso...? No la voy a juzgar porque yo creo Claro. que las mujeres sometidas a este tipo de Sí. situación y depresión muchas Hacen lo que veces pueden. se aferran, primero hacen lo que Sí, pueden, claro. segundo se aferran al vínculo en la medida de lo posible hasta donde pueden, digamos. No, yo creo que uno no permanece dentro de un vínculo si no hay un deseo profundo de Y estar después ahí. con la sumatoria de tener un hijo en común, ¿verdad? Claro, Que eso no es entonces, un dato yo no menor. No, voy a ella lo juzgar buscó al eso. hijo. Sí, sí, común. pero lo Es un típico deseo de ella. que más allá Pero de eso, a ver, después se Nancy, se perdón. profundiza al tener un hijo, Ya hizo toda esta relación tratamiento. de violencia. Además, Chicos, perdón, Nancy, la tiene re- información. Sí, perdón. A ver, Perdón, yo perdón. lo que tengo que suma un poco a todo esto es algo que acaba de publicar Infobae y que tiene que ver justamente con un, digamos, con La atención con médica la en Madrid, en sí, sí, Madrid sí, sí. hacia ella. Fabiola debió solicitar asistencia médica durante la última visita de Alberto Fernández a Madrid a mediados de este año. Y esto quedó registrado en un informe de urgencias del Hospital Universitario. Y eso va a ser prueba. Y eso es justamente lo que está, el facsímil, que leo concretamente, porque realmente es impresionante. Ponen, digamos, en el informe, cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional y disnea. Esto lo atribuye el informe médico a un pico de estrés asociado al acoso que sufría de su expareja. Esto es lo que dice el informe, que está firmado por un médico, obviamente, en cuestión. ¿Cuándo es ese? Esto es el 11 Julio. de junio. Si querés te cuento el contexto. El 7, perdón, De 7 del 6. junio o de julio. De junio. Julio. De junio. Junio. Sí, 7 está bien, perdón, 7 del 6. 7 del 6. A ver, Pía. Te cuento el contexto. De Este es ahora, el de famoso... 2024, Ahora, dice. sí, ahora. Día del A periodista. ver, perdón, Pía. Yo te voy a contar el famoso contexto de esto que está contando Nancy. ¿Se acuerdan que yo les conté acá que cuando sale la información del documental, Alberto Fernández se encontraba en Buenos Aires, estaba en Argentina, ella estaba en Madrid, se entera a través de las redes sociales datos muy concretos acerca del documental. La llama por teléfono a Fabiola, le pregunta, Fabiola se lo desmiente en primera instancia, él no termina de creer el contenido de lo que ella le estaba diciendo en Vos lo esta contaste relación. acá. Sí, en esta relación tirante de vuelta, de no Espantosa, creer, de que sí. venía espantosa, y él se toma un avión
porque él dice, yo te necesito chequear personalmente si esta información o no, si hay tantos datos concretos, este documental existe. Bueno, esto es en el viaje del contexto de que se da la información del documental. Yo quiero hablar ahora, digamos, de lo siguiente. Si nosotros estuviéramos pensando en algo pergeniado, porque, a ver, convengamos que estamos hablando de esto y no estamos hablando de un montón de otras cosas que están pasando por lógica, porque todos estamos atados a esto que nos parece una aberración. ¿Está? Ahora bien, si nosotros pensáramos que realmente acá hay una mano negra que intentó que todo esto estallara, y yo digo como feminista para bien, para que se supiera exactamente dónde está el violento, estamos hablando de toda una operación que empieza mucho antes, cuando empiezan las versiones desde todo punto de vista de que Fabiola iba a hablar, que Fabiola iba a hablar, que Fabiola iba a hablar. Entonces, ahí empieza la locura de él de ir a ver qué iba a contar, y es este contexto, que es el famoso documental. Perdón, ¿dónde ubicás vos ese momento? Yo ubico ese momento a un poco antes de mediados de año, cuando empieza a dispararse la versión de que Fabiola había hecho un documental. Porque en ese documental no solamente explicaba la relación de ambos, sino que hablaba de Olivos, hablaba del vínculo entre ellos. Hasta ese momento no se había hablado de separación. Perdón, todavía no se sabe. A ver, cuando vos hablas de una, cuando vos hablas de una operación, estás sugiriendo que alguien, pongámosle de este gobierno o de algún sector político, de algún sector de los servicios que quiere terminar de liquidar la figura. Porque la verdad que Alberto Fernández ya estaba por fight. La figura, pero bueno, no, el peronismo. Chicos, les pido una cosa. ¿Vos estás sugiriendo que ella fue instrumentada para hacer esto? No, ella no lo sabe. Yo lo que estoy diciendo, y él tampoco, digamos, yo lo que digo es... Yo creo que él lo sabe. Pero hubo un montón de operaciones que se fueron haciendo para que él enloqueciera al punto de agarrar un avión e irse a Madrid a preguntarle, ¿es cierto lo que me estás diciendo o no? Sí, y que ella volviese loca también. Chicos, quiero compartir una cosa con ustedes, porque ayer Julia Mengolini hizo una declaración en la radio bastante polémica. Me asombró, muy polémica. ¿La podemos escuchar, por favor, Santi? Que se presuma la culpabilidad de Alberto socialmente tiene relación directa con la fiesta de Olivos. Directa. Este es un precio que va a pagar por esa enorme cagada que se mandaron. La palabra de Fabiola vale, bueno, también vale poco. Digámoslo. Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a de verdad decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo, porque tengo una trayectoria que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos yo te creo, hermana, eso es un recurso retórico y político, es un principio general para decir, miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon. Entonces, nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, 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 yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. Yo siempre estuve donde voy a estar, defendiendo a las víctimas. Y también, como siempre, defendiendo los principios republicanos de la presunción de inocencia. No, pero así, a mi criterio no la defiende. Pero primero, antes de continuar, te damos la bienvenida nuevamente a Camila Doblagian, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias por haber venido. A mí me parece sinceramente me parece una locura. A ver qué dice la ley. Todos empiezan a acomodar el discurso, porque a mí me parece que también que en las últimas horas ha habido una suerte de giro en la interpretación política de este hecho. Y ahora Fabiola cayó para muchos dentro del concepto Alberto Fernández. Y si nos vamos a cargar a Alberto Fernández, nos cargamos también a Fabiola. Bueno, eso lo hicieron antes. Me gustaría que me dijese la abogada, doctora. Sí, no, la ley no dice eso. La ley dice que ante la denuncia de una víctima, que su relato sea básicamente coherente con que en el caso de Fabiola lo es, hay que tomar medidas de protección urgentes. Después se investigará. Pero las medidas son urgentes. Pero por supuesto, Ya está Fabiola Yáñez en el consulado argentino para declarar. A las 10 de la mañana empezaba de aquí y ella ya está en el consulado argentino en Madrid. Bien, gracias. Nancy, ¿qué opinás para mí es una aberración lo que dijo Julia Mengolini? A ver, la verdad que es una desilusión, que creo que está equivocada. Creo que obviamente esto está afectando a un montón de gente que siente, digamos, que esto tiene consonancias y consecuencias políticas. Hay que decirlo con todas las letras.
A la víctima se le cree. Claro. Se le cree básicamente porque el 99% de los casos son reales. Y si hay un 1% que tiene que pagar justo por pecador, lo lamento porque tiene que ver con una historial en donde a las mujeres no se les creía, las mujeres tenían la responsabilidad, si te violaban y te decían, y usaste minifalda, Sí, digo, de algo ahí habrás para hecho. acá, entonces, Sí, sí. Pero el yo lo que sistema- digo es lo siguiente, Lo que pasa, perdón. por eso es que Pero- digo... Pero dejémosla No, yo terminar. lo que digo, porque realmente es importante, esta situación se está dando, esta discusión que no debería existir y no existe en la mayoría de las feministas, se está dando en un lugar realmente muy terrible, porque es trágico. Totalmente. O sea, no importa quién es el abusador, puede llegar a ser hasta tu propio hijo. Ayer yo discutía con alguien, una colega que también, digamos, sobre qué pasa si le pasa a tu hijo tuyo. Estaré del lado, o sea, mi hijo tendrá que saber, digamos, cómo Vas a estar tratar a del las lado de mujeres. la Para víctima, eso obvio. lo crié. Y si no lo sabe hacer, voy a estar del lado de las víctimas. Entonces digo, esto es fundamental, por lo que hablaba hace un rato ¿qué Mónica. le pasó ¿Cuál es a lo que Julia hablaba Mengolini? Mónica? No entiendo. Que del otro lado hay un montón de víctimas escuchándonos y viéndonos. Y si nosotros empezamos a dudar en un 5, en un Lo 10% que hay que decir, de lo que Nancy, dice la Lo que hay que víctima, decir, Nancy, es que acá entramos en el terreno político y estamos escuchando Claro, a gente que ha sido siempre ha adherido al kirchnerismo in totum, y mientras la bandera de la violencia de género fue una bandera que ahora se arrastró Alberto por el peor de los fangos. Del kirchnerismo estuvieron ahí con todo este discurso políticamente correcto, cultura woke y la mar en coche. Ahora, hay que acomodar las cosas porque no tenemos el mismo discurso para referirnos a Fernando Espinosa, no tenemos el mismo discurso para Alperovich, no tenemos el mismo discurso para Guasora, no tenemos el mismo discurso para tantos otros muchachitos de la cámpora que forzaron un protocolo 30 de no atacar a las han sido Entonces, despedidos en lo que vos por estás eso es diciendo. que yo al comienzo de esta conversación que tenemos en el programa dije, atención, que esta es una causa que tiene, coincido con vos, violencia de género, hay que concentrarse en esta causa, pero que también va a estar interferida de acá hasta que termine por una cuestión de condicionantes de la política. Pero perdón, y hay que Pero decir, es un perdón, desastre. quiero Si esto es decir, así, es un asco. quiero decir una Es sola un asco. cosa, Es perdón. un asco. Pero perdón, Es no un es la- asco. perdón, Lo es, es, perdón, perverso. quiero decir algo. Es la excepción. Mengolini es la excepción, no es la regla. Si lo ves en las redes sociales, es la excepción. No la estoy viendo mayoría de grandes los pronunciamientos, Sí, Nancy. No, hay un montón no es de así. pronunciamientos. Con el- Perdón, con disculpen, el chicos, devenir de los del palo días- soy yo y te puedo Nancy, asegurar dejá que de todos ser, los pero ¿qué eso? O sea, te pones en el centro. No, ¿A quién te le estoy importa diciendo, dónde concreta. estás? No, te estoy diciendo O sea, que es todo mentira. yo, no, sos una autorreferencia permanente. Te estoy ¿De qué estás diciendo que es hablando? mentira que, Además, que el feminismo no salió en masa Mira, a bancar. te voy a dar un es dato. Mentira. El A ver. giro del presidente Milei acá también tiene que ver con que la gente, y no hablo de Milei en sí mismo, sino de lo que conviene políticamente. Lo de Milei La también gente- es cínico, no, chicas. No, me Fue parece el hábil, candidato. al revés. No, para. Me Déjala parece terminar, hábil. déjala terminar. Me parece Él hábil. cambia de Pero opinión déjala y es hábil. Nancy, déjala terminar y hablas vos. Hablando todo el tiempo, Para- no parás. Chicos, para no discutan, hablan, yo les voy a dando el orden, pero Lo que se quiero portan decir bien. es Hablas que vos. el giro de Milei hay que hacerle, yo no voy a juzgarlo, quiero jugarlo desde el punto de vista político, en el sentido de que él tiene un giro en la presentación inicial de todo Fabiola, pobre Fabiola, malo Alberto Fernández y usarlo para destruir la cuestión de la violencia de género, que sin duda puede haber existido, para destruir todo. Ahora se dan cuenta, y con el correr de los días, que las cosas son más amplias. También le pasa al kirchnerismo, que con la maduración de los hechos, lo que se decía al principio cambia. Mengolini es una voz dentro del kirchnerismo Yo creo, dura. perdón, Entonces, me me parece que puedo hay un hacer un giro. encuadre. Milei también lo hace. Y retoma el tema de Fabiola y habla de la complicidad de Fabiola en estos 4 años, ¿Puedo porque hacer un cayó la pequeño corrupción, encuadro? Fabiola. A ver, Mónica. Un pequeño O sea, encuadre disfrutó de la político. corrupción. Después, Quiero hacer un pequeño Dale, cuadro dale, político Mónica. en el que me parece a mí cae este tema. En algún momento de esta semana furiosa que tenemos, Sí. alguien pensó que esto no se lo va a llevar puesto al kirchnerismo. Porque Alberto Fernández es como un radical Lo libre entregaron. que Socialdemócrata. ya estaba entregado. Está cancelada. Al que ya lo había cancelado Cristina del primer año de gobierno. Bueno, fue Bueno, su los elección, habían su mentora. cancelado, sí, A ver. está bien, los habían cancelado todas las chicas que salieron a matarlo.
el caso de la economista Vallejos, no me acuerdo ahora el nombre de pila de Vallejos, que Fernanda Vallejos, perdón. Soldado de Cristina. Soldado de Cristina y todo lo demás. Lo canceló también ahora Mayra. Pero en el transcurso de esta semana se dieron cuenta que a lo mejor no todo está perdido. Porque si lo apartamos a Alberto, puede ser que nos queden ahí algunos brotes de kirchnerismo para recrear. Y me parece que eso ha hecho un reacomodamiento pero del es un discurso. asco, porque se es pierde terrible. el eje, Estamos hablando se pierde el eje. Perdón. Estamos hablando de aniquilar y digamos, de aniquilar una corriente política o, digamos, al peronismo, etcétera, etcétera, por casos específicos y puntuales. Esto es una locura. O sea, se necesita que esto... No son casos a ver, perdón, Alberto Fernández ha sido el presidente de la nación elegido por Cristina. A dedo por Cristina. Exactamente. Entonces, es la semilla del kirchnerismo en estos últimos 4 años, es la matriz. ¿Entendés? Que por eso te digo que hay una discusión que es la de la violencia de género y yo me pongo del lado de la víctima y pido justicia hasta el final por todas las mujeres de este país. Pero por otro lado, si vamos a seguir este tema con responsabilidad, también hay que ver el encuadre político. Pero justamente por eso hay dos temas. Ese enfoque. Por eso Mengolini sale. No hay que criticarla, hay que escucharla y analizarla. Exacto. Y al mismo tiempo les digo algo para que perdóname, quiero decir algo también. Me parece que no está nada bien que el gobierno, que el oficialismo y que el presidente se monte en esto buscando un aprovechamiento político. Y hablando pero es inevitable, Nancy. Y hablando de eso, digo lo siguiente. Es inevitable decir también que el kirchnerismo ha levantado la bandera del género y también la ha malversado. También la ha malversado. Con un Ministerio de la Mujer lleno de gente que cobra sueldos, con una cantidad de gente que consigue contratos, no sabemos bien cómo. Por eso mismo te digo, la declaración de Cristina Kirchner, el propio tuit, el único que hizo respecto a la situación de Fabiola. Ella en ese tuit ni siquiera se solidariza con ella. Cuando habla de las víctimas de violencia, ponete bien el micrófono, habla en plural. Díselo, por favor. Es decir, ella dice, me solidarizo con todas las mujeres que están viviendo esta situación. Ni siquiera habla de ella en puntual y termina su extracto, digamos, hablando de ella misma. Es decir, esto es un discurso, no es solamente un hecho puntual. Y cuando Axel Kicillof hizo su descargo respecto a la situación de Alberto, al lado lo tenía Espinosa, que está procesado por abuso sexual por una denuncia de su ex secretaria. Al día siguiente del posicionamiento de este tema aparecen en un acto paradito ahí como si nada. Entonces, ojo, chicos. Obviamente que estoy absolutamente de acuerdo y me parece una aberración. Totalmente. El problema con Espinosa es el propio Espinosa. Espinosa debería guardarse de la gente al lado de él. Bueno, Alberto también. Alberto lo linchan en la Plaza de Mayo y a Espinosa lo cuidan. Justamente. El problema es que Espinosa tiene votos y tiene poder. Es diferente. Entonces, como ocurrió con Alperovich, porque tenía votos y poder, fue capaz de hacer cosas que ahora lo ponen donde está. Quiero decir una sola cosa que tiene que ver con lo siguiente. Lamentablemente, el cinismo está a la orden del día. Y lo digo porque el presidente, por ejemplo, en este tuit largo que escuchamos y que dijimos, bueno, en general está bien, en un momento habla de infidelidad. ¿Qué tiene que hablar el presidente de infidelidad? Eso es una cuestión moral y cada uno tendrá, digamos, o sea, para mí, por ejemplo, la palabra infidelidad no existe. Para Fabiola no, se ve que era un punto importante porque forma parte de la declaración. Es un tema importante. La declaración completa habla de repetidas infidelidades, pero ¿en qué contexto? Ella está describiendo, yo leí la declaración completa, ahora les puedo contar algunas partes, pero el contexto es de violencia general. Ella habla de violencia física, violencia institucional, violencia reproductiva. Y entre esas violencias está que el marido le enrostre de manera permanente y está juntando a otras mujeres cuando ella no la deja salir de la casa porque tiene celos. Eso fue lo que nosotros chicos, día uno. Es muy interesante, pero hablemos por favor de a uno. En el caso, o sea, venimos viendo un montón de cosas y a mí una de las cosas que más me llamó la atención justamente de la declaración de Fabiola es cómo describe ella, punto por punto, cosas que además todos podíamos ver.
ver, ella cuenta, por ejemplo, esta situación en donde, en las pocas veces, porque no fueron muchas, que ellos aparecieron juntos, él la ninguneaba hasta en dónde la dejaba estar o no. Gestualmente. Y ella lo explica punto por punto. La humilló, chicos. O sea, la violencia empieza por lo verbal, pero sigue con la humillación. Nancy, a esa mujer la humillaron. Quiero aportar algo con respecto a lo de la infidelidad o qué sé yo. La infidelidad no es en sí misma un delito, ya no lo es. Claro. No es ni siquiera una causa. No debería haber sido nunca. Divorcio ni no nada. Debería haber sido nuestro código ha cambiado y todo lo demás. Pero ella está alegando que ella recibía imágenes, que la exhibición dentro de una pareja obscena, regular de una cantidad de situaciones lo ubica como un hecho de violencia, de infidelidad, que te las hacen llegar a reiteración, y es parte de ese maltrato psicológico, que lo debe estar argumentando desde ahí. Y después el otro costado de las supuestas de prolijidades o infidelidades son los contratos o preventas que pudieran haber recibido alguna de esas mujeres que le mandaban las imágenes. O sea, es decir, el combo es tóxico. Es fatal. Es perverso. Igual lo que digo es una cosa, cuando hablamos esto, que obviamente tiene consonancia política, chicos, porque inexorablemente tiene político, porque él era presidente, porque pertenece a un partido político, porque, digamos, hay un montón de cuestiones así. Lo que quiero decir también es, miremos del otro lado, porque en Estados Unidos están eligiendo a Trump, que fue condenado por cuestiones de género. Bueno, chicos. En Argentina elegimos a justamente Milei, que claramente fue el más violento discursivamente con las cuestiones de género.